libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Haya terminado, reinará con majestad 100 años y por siempre. Reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que siempre sacando los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Y oremos delante de Él. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti, Señor, para darte gracias, Padre, porque nos permites, mi Dios, que podamos reunirnos en este lugar para poder recibir tu palabra, Señor. Palabra bendita, palabra de los últimos días, Señor, que nos ayude a prepararnos, Señor. Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por este momento. Guíanos con tu Espíritu Santo. Prepara mi corazón para poder recibir tu palabra. Quiero recibirla, Señor, y que penetre hasta lo más profundo de mi ser. Gracias te damos, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey. Amén. Amén. Yo les ruego que abran sus Biblias en el pasaje que nos habíamos quedado en la sesión anterior. Jeremías capítulo 30. Jeremías 30, que nos habla del incurable quebrantamiento, de la dolorosa llaga
de la dolorosa herida que tendría que sufrir el pueblo judío al final de los días para volver a Sión. Tendría que haber mucho dolor, mucho sufrimiento, para que así, de esa manera, Sión pueda ser restaurada. Y fue así por cuanto se constituyó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. El Señor había prometido que después del holocausto, que después de ese azote de adversario cruel, a través de la profecía bíblica, el Señor traería sanidad, sanidad para su pueblo, e iba a sanar sus heridas, y Sión iba a ser fundada. Esa Sión de la que nadie se acordaba iba a ser una realidad conforme a la profecía bíblica. El Señor prometió, conforme a su palabra, que tendrían que volver todos los cautivos de las tiendas de Jacob. El Señor habló que iba a tener misericordia de sus tiendas, de sus tabernáculos terrestres, mortales. Y fue así por cuanto empezaron a retornar a la tierra de Israel muchos judíos de la dispersión. No han logrado hacerlo todos, no lo han hecho muchos. Todavía hay una cantidad enorme en todo el mundo de judíos dispersos. Ellos volverán en el momento en que el Señor retorne y venga, y utilizará a los ángeles para poder arrebatarlos a la tierra de Israel. Pero el problema está que simplemente serán sobrevivientes, porque muchos serán también perseguidos y exterminados en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo del anticristo, en el tiempo del gobierno mundial, en que se ha de desatar guerra contra los santos. El programa de gobierno de la bestia ha de ser guerra contra los santos. Aquí en Jeremías, en el capítulo 30, el verso 18, nos habla de los cautivos, del retorno de los cautivos. Nos habla de la ciudad de Jerusalén y nos habla del tercer templo, cuando nos dice: así ha dicho el yo soy el que soy. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira del yo soy el que soy, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto, dice la palabra. Amén. En el fin de los días entenderéis esto. Y ahora entendemos, porque vivimos el fin de los días. Ahora entendemos, porque hemos podido comprender y conocer lo que es el holocausto, conforme a la historia y conforme a la profecía bíblica. Hemos podido conocer la restauración de Sión, conforme a la historia y conforme a la profecía bíblica. La recuperación de la ciudad de Jerusalén, el año de 1967, en la famosa guerra de los 6 días. La reconquista de Jerusalén Oriental y el monte del templo. La guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días. 1967. La ciudad de Jerusalén estaba ocupada por jordanos desde tiempo atrás. En la guerra de los 6 días, en 1967, la mayoría de los jordanos se había marchado antes del alba. Y
Cuando los paracaidistas israelíes de Mordecai y Gur se desplazaron hacia el sur para ocupar el distrito de El Tur y el Monte de los Olivos, solo encontraron una resistencia dispersa. Así, una vez que estas zonas quedaron aseguradas y bloqueada la carretera Jerusalén-Jericó, Gur reunió sus fuerzas para un ataque sobre la ciudad vieja de Jerusalén partiendo del este, es decir, desde el Monte de los Olivos al oriente de Jerusalén. Con los primeros calores del sol mediterráneo, un batallón de paracaidistas siguió a una sección de Shermans por la carretera de Jericó hacia la Puerta de San Esteban, conocida por los israelíes como la Puerta de León. Allí tuvieron alto para lo que iba a ser el asalto final, mientras se abría fuego de mortero contra el barrio musulmán cerca de la puerta y los cañones sin retroceso bombardeaban los baluartes. Desde su semioruga, hablando con voz emocionada por el intercomunicador, Mordecai Gur anunció: estamos a punto de tomar el monte del templo. Esta es una tarea histórica. El pueblo judío está orando por nuestra victoria. Todo Israel la espera. Os deseo mucha suerte. Entonces, rugiendo hacia la Puerta de San Esteban, el vehículo de Gur penetró en la ciudad vieja. La puerta claveteada había sido alcanzada por un proyectil y se derrumbó al pasar el jefe israelí. Gur torció a la izquierda y se dirigió al monte del templo, con sus paracaidistas corriendo detrás de él. Hay unos 150 metros desde la Puerta de San Esteban a la majestuosa mezquita de la Cúpula de la Roca. Los soldados de Israel cubrieron la distancia en minutos, haciendo quiebros entre los viejos pinos y olivos que cubrían la cresta del monte Moriah, el monte del templo. Mientras corrían, les silbaban las balas disparadas por los legionarios árabes que guarnecían una posición detrás de la mezquita Al-Aqsa. Pero el único batallón que quedaba de tropas jordanas se había escapado por una brecha del anillo israelí, mientras los paracaidistas se agrupaban para el ataque. Los primeros paracaidistas llegaron al Muro de las Lamentaciones a las 10:15 de la mañana. Poco después, el gobernador de lo que había sido el Jerusalén árabe se acercaba a Gur en la plaza del templo. Las tropas jordanas habían partido, declaró, y la resistencia cesaría. Entre tanto, los paracaidistas se aseguraban de que no habría más tiroteo. Al desplegarse en abanico para registrar y ocupar la ciudad vieja de Jerusalén, los altavoces convocaban a los supervivientes para que salieran de sus refugios y se rindieran. Pero todavía silbaban las balas cuando el rabino jefe del ejército de Israel, general de brigada, Shlomo Goren, llegaba al muro para dirigir la oración de una arrobada reunión de paracaidistas sudorosos y ministros del gobierno, con los pergaminos de la ley en la mano izquierda y un cuerno de carnero traído a Israel por un internado en el campo de concentración alemán de Belsen en la derecha. El rabino tocó solemnemente una llamada al regocijo. Para muchos israelíes no importaría ahora si la guerra no progresara más, porque este acto para ellos significaba una victoria completa. Lo que estaba ocurriendo en el Sinaí era más sensacional y, ciertamente, mucho más importante desde el punto de vista militar que la captura de la ciudad santa. Pero el Muro de las Lamentaciones había simbolizado las esperanzas nacionales judías por espacio de 1897 años. Gur resumió la actitud de los israelíes cuando, de pie ante las grandes piedras, dijo: ninguno de nosotros ha visto nunca en vida o ha hecho algo tan grande como lo que él ha realizado hoy. El general Dayan figuraba entre las primeras personalidades de Israel que contemplaron las viejas piedras del segundo templo. A su lado, los soldados, con fusiles o bazucas al brazo, permanecían con la cabeza inclinada, como pronunciando una plegaria intransigente. Hemos vuelto al más sagrado de nuestros santuarios para jamás apartarnos de él. Ya desde aquel momento, el pueblo judío hablaba de construir el tercer templo.
Y el tercer templo estaba profetizado, porque dice aquí claramente que el templo será asentado según su forma. Cuando se haya terminado de construir ese tercer templo, que es en corto tiempo más, porque todo está preparado, dice la palabra, saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Aquí utiliza la palabra nación en forma más clara. Durante siglos habían estado dispersos. Era imposible pensar en una nación para el pueblo judío. Pero tendría que venir el fin de los días, y se tendría que reconocer que hay una nación en la tierra que se llama Israel. Amén. Y es en aquel tiempo en que dice el Señor que van a dar acción de gracias, voz de nación que está en regocijo, y Él los ha de multiplicar y no serán disminuidos. Es su promesa, dice: los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Es la promesa para aquel tiempo en que se construye el templo, el tercer templo. Y el Señor bendice al pueblo de Israel, pero es corto tiempo. Bendice al pueblo judío, pero es por corto tiempo. Serán sus hijos como antes, dice, y su congregación delante de mí será confirmada. Y esto hablando de aquellos que buscan al Señor, el pueblo judío que busca al Señor. Porque hay otro pueblo que es como Sodoma, otro pueblo judío que también ha retornado de la dispersión, pero es un pueblo incrédulo, es un pueblo sodomita, es un pueblo que busca la diversión, es un pueblo que busca el sexo, es un pueblo que busca las fiestas y las cosas de este mundo. Y ellos oprimen al pueblo de sacerdotes, a la congregación de los sacerdotes. Y eso está ocurriendo ya en este tiempo, desde ahora. Y el Señor por ello dice: castigaré a todos sus opresores, a todos los opresores de aquellos que buscan verdaderamente al Señor en aquellos días, cuando ya hayan vuelto de la dispersión y se constituyan en nación. Hay muchos opresores antes del advenimiento del anticristo, antes de que Él entre al tercer templo y se siente en el lugar santo y se haga pasar por Dios, se haga adorar como Dios, como dice la profecía del apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 4 y 5. Aquí en la palabra, en el verso 21 de Jeremías 30, nos dice claramente: de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, refiriéndose al hombre de pecado, al hijo de perdición. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. ¿Hasta dónde ha de acercarse? Hasta el lugar santo, hasta el lugar santo, que para poder recibir el gobierno y la autoridad del mundo se ha de dar para que Satanás así pueda ver su fidelidad. Pero Satanás es engañador. Satanás sabe muy bien, conforme a la misma palabra de Dios, porque la conoce, que es dado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El hombre de pecado ha de ser degollado hasta la muerte, y su alma, como está escrito y es palabra de Dios, se va a ir al Seol, se va a ir para abajo. Y en su lugar ha de entrarse el Apolión, el Abadón, el destructor, el desolador. Se meterá en ese cuerpo.
estará en el lugar santo el señoreador. Se acercará, le haré llegar cerca, dice el Señor, y Él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. ¿Quién es aquel que se atreve? La bestia. Amén. La bestia, el atrevimiento de la bestia. El anticristo de entrar al lugar santo y sentarse y hacerse adorar como Dios. Mas la palabra da fortaleza para el pueblo que ha de ser perseguido, el pueblo judío que ha de ser perseguido en ese momento en Jerusalén, y por supuesto que también ha de ser perseguido en todas otras partes del mundo. Y por supuesto que en el pueblo de Dios también estará aquel pueblo que ha sido injertado por medio de la sangre del Cordero. Los gentiles cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, de las primicias, y se hayan quedado en la gran tribulación. Por el Señor, para aquellos que se queden aquellos días, para aquellos que estén en ese tiempo, el Señor les dice claramente, conforme está escrito en el verso 22 de Jeremías 30: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Es la promesa de que Él ha de cuidar de su pueblo. Él ha de ser su Dios. Es un tiempo de prueba, es un tiempo de gran tribulación, que ha de tener final en el momento que el Señor venga con tempestad, granizo tremendo, del peso de un talento, 34 kilogramos de peso. Otros dicen 50 kilogramos, que es un talento. Entre 33, 34, 50. Lo que nos sirve a nosotros, que es juicio de Dios, y es un granizo sobrenatural muy pesado. Amén. Y es aquí lo que nos dice la palabra en el verso 23. En el verso que sigue: aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. Es la ira, la consumación de la ira del Dios Todopoderoso, la ira del Dios Omnipotente, consumada a través de la séptima trompeta, que da lugar a las 7 copas de la ira. Inmediatamente después se ha de oír una gran voz que ha de decir desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y ha de ir el primero y ha de derramar su copa sobre la tierra. Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que han de tener la marca de la bestia y que adoran su imagen. El segundo ángel ha de derramar su copa sobre el mar, y este se ha de convertir en sangre como de muerto, y ha de morir todo ser vivo que hay en el mar. El tercer ángel ha de derramar su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se van a convertir en sangre. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo,
porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ciertamente, Señor, tú eres todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Con la cuarta copa que se ha de derramar sobre el sol, ha de ser dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se han de quemar con el gran calor. Van a blasfemar el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Ni aún así se van a arrepentir para darle gloria. El quinto ángel ha de derramar su copa sobre el trono de la bestia en Jerusalén. Su reino se ha de cubrir de tinieblas. Y han de morder sus lenguas por el dolor. Y van a blasfemar contra Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y se consume en forma plena con la misma séptima copa de la ira. En el momento que él pone sus pies en el monte de los olivos, hay un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que el hombre está sobre la tierra.
no van a haber montes ni islas, porque los montes y las islas van a huir, dice la palabra. No van a ser hallados, van a desaparecer. Habrá un cambio total en toda la geografía del planeta. El planeta será solamente una anchura total, como leemos después en la palabra, y en lo cual no vamos a entrar ahora en detalle. Caerá ese granizo del peso de un talento sobre los hombres, sobre los ejércitos de la bestia y del falso profeta. Todos los ejércitos reunidos de la OTAN, de las naciones del mundo, reunidos en ese lugar, ya entrenados desde el tiempo de la guerra del Golfo Pérsico, ya entrenados con todas las otras guerras que han tenido que apagar con el poder bélico y tremendo que tienen a través de la tecnología que está en poder de aquellos países más ricos y poderosos del mundo. Y el primero de ellos, los Estados Unidos de América. He aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor, dice. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. De esa manera terminará el Señor con su juicio, con su ira. No se calmará, dice el verso 24, no se calmará el ardor de la ira del Dios Todopoderoso, porque va a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar es el lugar donde se ponen las uvas y se las aplasta, y de ahí sale el mosto para hacer el vino. Y es justamente las uvas maduras, que son los seres humanos llenos de maldad, llenos de impiedad, para ser hollados por el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Y la sangre subirá, como decíamos, hasta el freno de los caballos, y se formará un río de 1600 estadios. Un estadio tiene 180 metros, 1600 estadios son 288 kilómetros. Desde el valle de Megiddo hasta Buseira, la actual ciudad de Buseira en Jordania, lo que la Biblia llama Bosra. Bosra, que es el nombre bíblico de la actual ciudad de Buseira. No se calmará el ardor de mi ira, dice el Señor, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de mi corazón. Y los pensamientos de su corazón están aquí en su palabra, y la estamos compartiendo. Amén. Estamos viviendo el fin de los días. Aquí en la palabra dice: en el fin de los días entenderéis esto. El pueblo de Israel está a punto de construir su templo. Ha pasado el holocausto, el celo de Dios, porque celó a Sión con gran ira, con terrible ira, el holocausto. Mas el Señor manifiesta que los traería a Jerusalén al final de los días. Y allí en Jerusalén estarían habitando ancianitos llenos de días, y muchachos y muchachas estarían jugando en las calles de Jerusalén. ¿Qué es lo que ha estado pasando en estos 50 años y un poco más que tiene de existencia la nación de Israel? Los judíos viejitos, llenos de días, arrastrando sus pies con bastón, llenos de días, cantando y orando. Esto se ha vivido hace corto tiempo y aún todavía se sigue dando. Y esto estaba profetizado. Estaba profetizado el holocausto. Estaba profetizada la Segunda Guerra Mundial en la palabra, en que todos los hombres se pelearon, cada cual contra su compañero. Todos entraron en guerra. Por eso se le llama la Segunda Guerra Mundial, y esto como parte inherente al holocausto, que estaba profetizado en la Biblia. Y esto tenía que ocurrir antes de que Jerusalén sea tomada y se constituya en un lugar de bendición para los ancianos judíos llenos de días, y los jóvenes, muchachos y muchachas, que jueguen en ellos. Y sería también la base para que retornen más judíos del remanente, más judíos de la diáspora, más judíos de la dispersión, que
por eso les ruego que abran sus Biblias en Zacarías. Zacarías capítulo 8, verso 1 al verso 13. Dice la palabra: vino a mí palabra del yo soy el que soy de los ejércitos, diciendo: así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Dice esta palabra, el verbo Jesús de Nazaret viniendo a tu vida, el verbo del yo soy el que soy, que viene a ti ahora en estos últimos días para hablarte y hacerte conocer que antes de que Jerusalén sea habitada por judíos, por ancianos viejitos y por muchachos y muchachas que estén caminando y jugando en las calles, el Señor celaría a Sion con gran ira, celaría al pueblo judío con gran ira, manifestando el holocausto. Por eso dice: celé a Sion con gran celo y con gran ira. Es el azote de adversario cruel, la herida, la dolorosa llaga, el quebrantamiento incurable, todo aquello que hemos compartido. Y así ha dicho el Señor, dice en el verso 3 de Zacarías 8: yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del yo soy el que soy de los ejércitos, monte de santidad. Esta palabra es para el tiempo que vivimos, porque debemos notar el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro que hay en este verso 3. Cuando nosotros leemos: yo he restaurado a Sion, es pasado. Y para el tiempo que vivimos, que es presente, sabemos conforme a la profecía y lo que ven nuestros ojos con las noticias de Israel y todo lo que sabemos ya de Israel, sabemos que Él ha restaurado a Sion. Amén. Estamos en el tiempo profético de la historia, en el presente, en que podemos decir que es verdad lo que dice el Señor: yo he restaurado a Sion. Y nos vamos a 1948 y todo lo que ha seguido hasta nuestros días. Amén. Tiempo pasado. Pero luego en el verso 3 dice: y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Futuro, para el tiempo presente que vivimos, en que decimos que si es verdad lo que Él dice: yo he restaurado a Sion. También podemos decir que en el futuro, al comenzar el milenio, amén, dice el Señor: moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Amén. En el futuro estamos en el tiempo en que podemos ver el pasado de la restauración de Sion, y podemos ver en el tiempo presente que vivimos el futuro, pues en corto tiempo más, cuando el Señor empiece el reino milenial. Amén. En que Él ha de morar. Él ha de morar, es futuro. Él ha de morar en medio de Jerusalén. Amén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Sion, el monte del templo, el monte del yo soy el que soy de los ejércitos, será llamado monte de santidad. Amén. Pasado, presente, futuro. Amén. Y esto es importante que tú comprendas, porque esa es la realidad de la palabra. Estamos viviendo este tiempo, y esta profecía es para nuestros días. Amén. Esta profecía es para el tiempo que vivimos. Abre tus ojos, porque el Señor está a las puertas. El verso 4 dice: así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles, añade el verso 5, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Aquí implícitamente reconoce que al final de los días, en el tiempo presente que vivimos, cuando sabemos que Sion ha sido ya restaurada, en tiempo pasado, Jerusalén sería capital de Sion. Amén. Jerusalén sería capital
de la nación de Israel. Y Jerusalén y sus calles estarían llenos de muchachos y de muchachas jugando en las calles, como ocurre ahora. Y es más, los ancianos están con su bordón en la mano, llenos de días, multitud de los días en ellos. Y esta profecía se ha cumplido y se está cumpliendo también en este momento. Amén. Estamos en el tiempo de esta profecía que estamos leyendo. Y el verso 6 añade de Zacarías 8. Lean conmigo. Así dice: yo soy el que soy de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el yo soy el que soy de los ejércitos. Y es lo que sucede, todos se gozan, han sufrido tanto, han sido vilipendiados, han sido ultrajados, han sido asesinados durante todo el tiempo, primeramente por los emperadores romanos, luego por la mujer que monta la bestia, la gran Babilonia. Tanto sufrieron, y que ahora de pronto tengan una nación segura, tengan un lugar donde jugar y donde puedan envejecer. Para el remanente es una bendición, para el remanente es algo maravilloso, y también para el Señor. Amén. ¿Y cuándo? En aquellos días, dice. ¿Cuáles días? Estos días. Amén. Estos días que estamos viviendo, esta profecía es para este tiempo. El verso 7 añade: así ha dicho yo soy el que soy de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré, añade el verso 8, y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo. Yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y esta palabra también es para este tiempo, porque el Señor está trayendo a su pueblo de la tierra del oriente, de lejos. Y ha de darse todavía esto, tiene un cumplimiento más allá de donde estamos ahora, para el momento en que el Señor venga y el Señor manda a sus ángeles y recoja a su pueblo y lo lleva a la tierra de Israel, del oriente y del occidente, donde se pone el sol. Amén. Es lo que nos dice la palabra. Y van a habitar en Jerusalén y me serán por pueblo, dice, yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y el verso 9 es el verso al cual yo quería llegar, para que ustedes se den cuenta el tiempo que estamos viviendo y dejen de una vez por todas de jugar con su cristianismo. He aquí lo que dice: así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa del yo soy el que soy de los ejércitos, para edificar el templo. Esfuércense vuestras manos, es palabra de Dios. ¿Cuándo se ha colocado el cimiento de la casa del Señor en estos días? ¿Cuándo se ha colocado el cimiento para edificar el templo? El tercer templo del tiempo que vivimos es el tercer templo. ¿Cuándo se echó el cimiento? El 14 de octubre de 1990, en la fiesta de los tabernáculos, los judíos ortodoxos denominados fieles del templo colocaron una piedra de 4 toneladas, de 4,000 kilos. La colocaron en forma simbólica para manifestar que se ha de edificar el tercer templo. Amén. Y de alguna manera se repitió la historia, porque para cuando
se tenía que construir el segundo templo. Colocaron los cimientos y por las guerras de los vecinos que no le dejaban edificar, no pudieron hacer nada. Y después de algunos años, entre 14 y 18 años, empezaron a edificar el templo recién. Y de esa manera el segundo templo fue edificado. Amén. Han pasado 10 años casi, desde 1990. ¿Me entienden? En este 13 de septiembre de este año se definen muchos aspectos del Tratado de Paz y Seguridad en el Medio Oriente. Y tenemos que estar atentos para ver si en alguno de sus artículos contempla la construcción del tercer templo en el monte del templo. Amén. Es importante que estemos alertas, porque ya hay una solución. Le llaman la solución final, la solución del estado final de 2.3 kilómetros, así como me escuchan. La solución del estado final de 2.3 kilómetros. ¿Qué significa esto? Están en problemas, sabemos, en base a las noticias actuales y por supuesto también en base a la palabra, de que los enemigos de Israel están creando los problemas. Sabemos en base a la palabra que al final de los días, una vez que se haya constituido Israel en nación y haya recuperado Jerusalén y haya recuperado el territorio que tenía bajo el tiempo como el que tenía en el tiempo del rey David, entrarían a un proceso de paz, a un periodo de paz, lo que la Biblia llama pacto con la muerte, convenio con el Seol, de lo cual hablaremos más adelante. Es justamente en este tiempo de alianzas humanas para lograr paz y seguridad, pactos para lograr paz y seguridad, se está tratando el pacto con los palestinos, que son los filisteos bíblicos. Es el nombre de los filisteos bíblicos, el nombre actual de los filisteos. Ellos quieren Jerusalén y están siendo los judíos presionados de todas formas. Hace pocos días el Vaticano firmó un tratado con Yasser Arafat, el presidente de la autoridad palestina, de los filisteos, manifestando que es inmoral e inaceptable de que Jerusalén sea capital del Estado judío. Eso lo hemos leído en el periódico. Esto ha levantado una voz de protesta del pueblo judío. Pero sabemos que la gran Babilonia, así como nos aborrece a nosotros, tiene que aborrecer también al pueblo judío. Amén. Y por eso están del lado de los filisteos, de los palestinos. Pero no queda todo esto ahí. En la solución del estado final, la solución del estado final de palestinos y de israelíes, justamente se manifiesta que la Jerusalén actual se ha de dividir en dos: la occidental para los judíos y la oriental para los palestinos. Y ambas naciones van a situar su poder ejecutivo, su poder legislativo y su poder judicial, sus edificios, a 2.3 kilómetros equidistantes del monte del templo. Por eso le llaman la solución del 2.3 kilómetros. Actualmente la ANESET, el Parlamento y todo lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial de Israel está a 2.3 kilómetros del monte del templo. Y ahora, a este otro extremo, la parte oriental de Jerusalén, en el distrito de Abu Dis, como se llama, también la autoridad palestina está edificando sus edificios de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Está ya en los cimientos y levantando. Está a 2.3 kilómetros del monte del templo. ¿Me entienden? Aquellos que llevan en la obra conmigo muchos años, debo recordarles desde cuando ya empezamos la obra, cuando teníamos allí una fotografía panorámica de la ciudad de Jerusalén y del monte del templo, y se veía ahí la cúpula de la roca, la mezquita musulmana. Ahí pudimos agrandar un templo, hicimos un montaje y pusimos ya al lado de la cúpula de la roca el tercer templo.
Y eso también lo hemos sacado a través de folletos que seguramente muchos de ustedes deben tener. Un folletito respecto de la construcción del tercer templo, lado a lado. Muchos escuchaban decir: no, es que la cúpula de la roca se tiene que destruir para edificar ahí mismo. No, ahí no se va a edificar, a su lado, porque a su lado hay una explanada que nadie le presta atención, pero se ha determinado que es el lugar donde estaba antes el primero y el segundo templo. ¿Me entienden? Y de esa manera está preparándose todo. Las yeshivas, las escuelas que hay en Jerusalén, preparando a los sacerdotes para oficiar los cultos en el tercer templo, están ya operando, están con todas las vestiduras, tienen ya los 108 utensilios ya en oro que se necesitan para oficiar en el tercer templo. Tienen los planos en computadoras, en las yeshivas que se llaman Atoret Kohanim. Ya se ha realizado el primer congreso de construcción del tercer templo en mayo de 1999. Han exhibido todo lo que tienen y han preparado para el tercer templo. Y un rabino manifestó que el tercer templo ha de traer paz a las naciones y se ha de construir en un tiempo de paz. Y es justamente lo que viene pronto. El Señor dice: esfuércense vuestras manos, los que oís estas palabras, en aquellos días cuando se coloque el cimiento de la casa del yo soy el que soy, para edificar el templo. ¿Cuál templo? El tercer templo. Amén. Amén. ¿Han entendido? Esfuércense vuestras manos. Deja de jugar. El Señor está a las puertas. El Señor está cerca. El verso 10 nos habla del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Dice: porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Antes de estos días, dice: ¿cuáles antes de estos días? Antes de aquel tiempo en que el Señor ha restaurado a Sión. ¿Me entienden? Antes de que Él haya restaurado a Sión. Antes, aquí dice la palabra, antes de estos días, antes de que se haya restaurado Sión. Antes no hubo paga de hombre ni paga de bestia. Eran esclavos, esclavizados. Ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. La Alemania nazi y dice allí: yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. La Segunda Guerra Mundial, todos los hombres. Aquí no dice algunos, no, aquí dice de toda la humanidad. Amén. Todos los hombres, cada cual contra su compañero. La Segunda Guerra Mundial como aspecto inherente al holocausto para los días finales, antes de que el Señor restaure a Sión. Amén. Estamos ordenando la historia en base a la profecía bíblica que estaba ya determinada. Se ha cumplido. Holocausto y Segunda Guerra Mundial. Sión restaurada, nación de Israel, 14 de mayo de 1948. Jerusalén, 1967, junio, la guerra de los 6 días. Y a partir de ese momento, Jerusalén llena sus calles de muchachos y de muchachas y de ancianitos llenos de días. Amén. 14 de octubre de 1990, la fiesta de los tabernáculos, y colocan el cimiento de la casa del yo soy el que soy para edificar el tercer templo. Amén. Es el orden. El Señor está a las puertas. Abre tus ojos. No hay más ciego que aquel que no quiere ver. No hay más sordo que aquel que no quiere oír. El Señor viene. Estamos viviendo los últimos días. El verso 11 de Zacarías 8 dice: mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo. Ahora
al tiempo que nos hemos situado en el presente, que decía: yo he restaurado a Sion. Amén. Y para lo que es, para el futuro que vemos, el milenio que va a devorar en Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte ha de ser llamado monte de santidad. Ahora dice: no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vida dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Cuando Sión fue restaurada, cuando Israel se constituyó en nación, el 14 de mayo de 1948, cuando recuperaron Jerusalén, en 1967, estaba la simiente de paz. Y esa simiente de paz trae la venida del príncipe de paz. Amén. Es la simiente, y nosotros por ello anunciamos la venida del príncipe de paz. Habrá simiente de paz, dice el Señor. Ya ha sucedido. El desierto ha florecido, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra. La tierra que era un desierto ha florecido. Y los cielos darán su rocío, flores, hojas, frutos, con el rocío de la mañana. Y el rocío en el horizonte bañando el campo. Es palabra de Dios certera y verdadera. Y los cielos darán su rocío, dice, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. El verso 13 añade: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Y esto le habla al pueblo fiel. Amén. Porque hay en Israel también pueblo judío infiel, terrible como el que hubo en los días del Señor Jesús, que estaba ahí: crucifícale, crucifícale. También hay de ese pueblo en este tiempo, pero también hay otro que busca a su Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Para aquellos que lo buscan, el Señor tiene promesa, los ha de guardar, les ha de salvar. Y les dice: no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Amén. Y se les dice a ellos, y nosotros somos injertados en el pueblo de Dios, esta palabra también es para nosotros. Amén. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque el Señor está cerca. Amén. Es importante comprender la palabra. Es importante buscar ahora, conociendo lo que está sucediendo en nuestro tiempo, para que dejemos de pensar que no, todavía faltan siglos para que venga el Señor. No. Reloj de Dios es el pueblo de Dios. Amén. Reloj de Dios para nosotros es el pueblo de Israel. Y en la medida que vemos al pueblo de Israel, nos vemos a nosotros, porque nosotros somos parte de Él. Amén. Por eso es necesario
que puedas ver tu vida en este tiempo delante del Señor y decirle: Dios mío, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida cristiana? ¿En qué estoy afanado? ¿De qué me estoy preocupando? De las cosas de este mundo. Cuando tu venida está cerca, tú no puedes estar aquí todavía bien apoltronado, bien establecido, como que nadie te ha de mover en ningún momento, y eso lo vas a conseguir. Es necesario que arranques de tu corazón todo lo que tienes de mundo en tu interior. Amén. Todo lo que tienes de mundo, todo lo terrenal, tiene que morir en tu corazón. Y en la medida que lo hagas, empezarás a experimentar algo sobrenatural, en que sentirás que estás de paso. No eres de este lugar, no eres de esta tierra, eres extranjero, estás errante, eres peregrino y anhelas volver a la Sión celestial, a la ciudad del Dios vivo. Esperando encontrarte con Él. Que nada te ate